Los escritos antiguos muestran a personajes divinos y héroes mitológicos griegos librando grandes batallas que influyen en importantes acontecimientos históricos. Los aspectos ficticios de las historias antiguas encierran significados que van mucho más allá de la simple narración. Los dioses de la mitología griega transmiten importantes mensajes simbólicos que van más allá de sus funciones narrativas. Las narraciones bíblicas presentan similitudes con los antiguos relatos mitológicos. Según la Biblia, Lucifer se rebeló contra Dios, lo que provocó su caída en desgracia junto con sus ángeles caídos, que fueron exiliados a la tierra. Una vez aquí, no desaparecieron sin más. Los ángeles rebeldes intentaron transformarse en objetos que la gente adorara como entidades sagradas. La mitología mundial contiene elementos que muestran la influencia de los ángeles caídos. El vídeo realiza un estudio comparativo de la mitología griega y las narraciones bíblicas sobre los ángeles caídos, junto con leyendas similares de diversas culturas antiguas. La investigación se centra en textos sagrados para examinar cómo interactúan los dioses del Olimpo con los ángeles caídos. El libro de Enoc revela rasgos comunes que vinculan a los semidioses griegos con los Nefilim. Las sociedades antiguas crearon numerosas versiones de un único relato fundamental. El análisis de vídeos permite a los espectadores comprender las conexiones entre los relatos mitológicos y los acontecimientos históricos, lo que mejora la comprensión de ambos campos. Las estructuras mitológicas griegas revelan posibles vínculos entre los relatos de los mitos griegos y las narraciones sobre los ángeles caídos. El monte Olimpo fue el hogar principal de las 12 deidades más poderosas de la mitología griega. Zeus tenía la máxima autoridad entre los olímpicos porque controlaba el rayo, mientras que Hera era responsable del matrimonio y la familia, y Poseidón tenía autoridad sobre el mar. Los titanes. Antes de que los dioses olímpicos obtuvieran el control, las antiguas deidades conocidas como los titanes ostentaban el poder supremo. Bajo el liderazgo de Zeus, los dioses olímpicos derrotaron a los titanes, que anteriormente habían gobernado el universo. Como titán principal, Cronos engendró a Zeus. El titán Atlas se enfrentó al castigo eterno por retener el cielo, mientras que Prometeo recibió un severo castigo por haber dado el fuego a los humanos. Los semidioses surgieron como criaturas híbridas de las uniones sexuales de seres divinos con parejas humanas. Hércules alcanzó una fuerza sin parangón entre los semidioses porque Zeus le concedió el poder personalmente. Perseo recibió el reconocimiento de Zeus como padre por su famosa victoria sobre Medusa. Aquiles se convirtió en el guerrero más importante de la guerra de Troya porque hizo invulnerable su cuerpo sumergiéndose en el río Estigia. Múltiples culturas crearon temas mitológicos similares de forma independiente, sin ninguna interacción cultural directa. La Biblia nos dice que los humanos y los ángeles caídos se unieron para producir poderosos gigantes conocidos como Nefilim. Los dioses Anunnaki descendieron de los cielos para realizar modificaciones genéticas en los humanos, según los relatos sumerios. Las historias de la mitología nórdica se centran en intensas batallas entre seres divinos y adversarios gigantescos. La mitología hindú describe batallas entre entidades divinas conocidas como devas y fuerzas demoníacas llamadas asuras. A medida que las culturas se fueron separando histórica y geográficamente, crearon mitos sobre dioses que se transformaban en criaturas multiformes y aparecían figuras angelicales. Esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. Los diferentes mitos ofrecen versiones distintas de un misterioso acontecimiento antiguo en el que entidades extraterrestres visitaron la Tierra para interactuar con los humanos y dar forma a la historia del mundo. El vídeo presenta un estudio que explora la mitología griega desde nuevos ángulos al examinar sus vínculos con las narraciones bíblicas y la historia humana primitiva. Empecemos.
La investigación de los estudios religiosos ha mantenido el estudio de los ángeles caídos como una cuestión esencial a lo largo de diversos periodos históricos. Los ángeles poderosos iniciaron una rebelión contra Dios que provocó el caos en el cielo. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué estos ángeles se volvieron contra Dios? ¿Y cuál fue su destino final? Los estudiosos deben investigar cómo se relacionan los personajes divinos de la mitología griega con las tradiciones mitológicas de todo el mundo. La investigación explora a los ángeles rebeldes que desafiaron a Dios y sus posteriores castigos mediante el estudio de sus vínculos con antiguos dioses mitológicos. En el corazón de esta historia hay una figura central: Lucifer, también conocido como Satanás. Lucifer sirvió fielmente a Dios antes de transformarse en su enemigo. Según las Sagradas Escrituras, Lucifer es el ángel supremo del cielo, al tiempo que representa la mayor creación de Dios. El libro de Ezequiel 28, 12 a 17, presenta a Lucifer como el ángel más hermoso y sabio de Dios antes de que Dios lo expulsara del paraíso. Dios te nombró para salvaguardar su honor, supervisando el Edén en tu posición como su querubín guardián personal. Tu comportamiento fue perfecto durante toda tu existencia, hasta que comenzaste a desarrollar intenciones malévolas. La Biblia muestra a Lucifer sirviendo como un querubín guardián que permaneció cerca de Dios. Su inteligencia superior, combinada con su fuerza y sabiduría, lo establecieron como la máxima creación en el cielo. El potencial ilimitado de Lucifer le llevó a un orgullo destructivo que causó su caída final. Cuando Lucifer abandonó su deber como siervo de Dios, empezó a exigir la adoración de todos los seres creados. El orgullo sin igual de Lucifer le llevó a iniciar una rebelión a gran escala contra Dios. Según el libro de Isaías 14, mientras viajaba a través de las nubes, el libro de Isaías informa que Lucifer anunció su plan en el monte de la asamblea para ir más allá de los reinos celestiales y gobernar por encima de las estrellas de Dios. Lucifer utilizó su extraordinario poder para descartar cualquier papel de subordinado. Su búsqueda del poder supremo, a través de la ambición de control total, alcanzó niveles iguales o superiores a la fuerza de Dios. Pero Lucifer no actuó solo. La rebelión de Lucifer contra Dios atrajo a múltiples ángeles que decidieron apoyar su causa. Múltiples fuentes confirman que durante la rebelión de Lucifer, un tercio de los ángeles celestiales abandonaron a Dios para apoyarle. Esto se menciona en el libro de Apocalipsis 12. Según Apocalipsis 12, 3 a 4, Satanás se manifiesta como un enorme dragón que hace caer un tercio de las estrellas celestiales que representan a los ángeles. Los seres celestiales se convirtieron en ángeles caídos al elegir el poder personal por encima de Dios. La rebelión de Lucifer no quedó sin respuesta. El arcángel Miguel lideró a los ángeles fieles que permanecieron leales a Dios en un conflicto divino contra los seguidores insurgentes de Lucifer. Esta batalla se describe en Apocalipsis 12, 7 a 9. Entonces estalló la guerra en el cielo. Durante el conflicto celestial, el arcángel Miguel condujo a las huestes celestiales de Dios a la batalla contra el dragón y sus aliados angélicos. Incapaz de derrotar a los guerreros celestiales, el dragón fue expulsado del cielo. En la tierra, el gran dragón se transformó en la antigua serpiente conocida como el Diablo y Satanás, el engañador de la humanidad. Cuando cayó del cielo, llegó a la tierra al descender también los ángeles que viajaban con él. La batalla celestial sirvió como combate decisivo entre las fuerzas del bien y del mal, que determinó el destino de la creación. Los rebeldes liderados por Lucifer sufrieron una completa derrota en la batalla, aunque poseían un tremendo poder. Con su victoria en la batalla, Miguel desterró a Lucifer y a sus ángeles del cielo para siempre. La derrota de Lucifer provocó su expulsión del cielo
donde sus seguidores perdieron su estatus divino e iniciaron su descenso a la tierra. Pero no se trataba de un simple exilio. Su castigo fue severo y eterno. Al caer en desgracia, perdieron su esplendor divino y su hermosa forma empezó a decaer. Uno de los versículos bíblicos más conocidos que describen la caída de Satanás proviene de Lucas 10. Según el relato de Jesús en Lucas 10, Satanás cayó del cielo a la velocidad de un rayo. La narración hace referencia a la mitología griega al mencionar a Zeus, dios del rayo. Zeus, el dios del rayo del Olimpo, es un recuerdo transformado de Lucifer, el ángel caído que descendió del cielo. Exploraremos esta conexión más a fondo durante nuestra próxima discusión. Algunos de los ángeles caídos, según Judas 1, los pasajes bíblicos de Judas 1, 6 y 2, Pedro 2, 4, revelan que los ángeles caídos fueron capturados y encarcelados en el Tártaro, que sirve como un abismo oscuro en lugar de regresar a la tierra. Los ángeles rebeldes que perdieron su fuerza soportan una oscuridad sin fin y cadenas perpetuas hasta que el juicio divino ponga fin a su agonía. Judas 1 a 6. Dentro de la mitología griega, el Tártaro mantiene una posición central porque desempeña un papel fundamental. El Tártaro sirve de prisión para los titanes y otros seres peligrosos dentro de la mitología griega. Esta narración funciona como memoria cultural al mostrar cómo los relatos bíblicos describen a los ángeles caídos recibiendo el castigo divino. Tras descender a la tierra, los ángeles caídos permanecieron allí. Tras su caída del cielo, los ángeles caídos seguían esperando que los humanos los adoraran como seres divinos. Las sociedades antiguas mostraban un profundo respeto por los poderosos seres sobrenaturales que llegaban de los cielos para relacionarse con los humanos. La Biblia advierte explícitamente contra la adoración de estos falsos dioses, como se ve en Éxodo 20. Los seres humanos deben adorar exclusivamente a Dios según los mandamientos bíblicos y evitar la adoración de cualquier otro ser espiritual. Los humanos deben evitar elaborar representaciones que combinen seres celestiales con criaturas terrestres y marinas. Abstenerse de realizar rituales de adoración hacia ellos. La gente que vivía en la antigüedad creía que los falsos dioses existían como seres reales y no como creaciones ficticias. Tras abandonar su hogar divino, estos ángeles caídos descendían a la tierra para recibir adoración humana. Los dioses de la mitología griega tienen sus correspondientes personajes en las mitologías egipcia, nórdica y sumeria. A lo largo de la Biblia, los ángeles caídos aparecen repetidamente, mostrando su influencia en el mundo. En Génesis 6, 1 a 4, se describe cómo los hijos de Dios, que eran ángeles caídos, tomaron como esposas a mujeres humanas y dieron lugar a los Nefilim. Apocalipsis 12. El relato explica la derrota de Lucifer al final de la batalla celestial. Judas 1. El versículo bíblico. Judas 1. 6 describe cómo los ángeles caídos recibieron prisión como castigo. 2 Pedro 2. En 2 Pedro capítulo 2 versículo 4. El texto afirma que los ángeles fueron desterrados al Tártaro. Ezequiel 28, 12 a 17. Describe la caída de Lucifer. Isaías 14, el pasaje de Isaías 14, 12 a 15, ilustra el comportamiento orgulloso de Lucifer, que le llevó a intentar derrocar a Dios y convertirse en el gobernante. Los mitos de varias culturas representan a ángeles caídos para demostrar cómo el castigo divino sigue al poder excesivo y al orgullo. Los antiguos dioses griegos representan el concepto de ángeles rebeldes que descendieron a la tierra tras su rebelión contra Dios. El personaje de Lucifer Belcebú se hace evidente en los dioses griegos Zeus, Poseidón y Hades, que representan ángeles rebeldes. La identificación de estas conexiones conducirá a una resolución notable.
La Biblia contiene el relato de los vigilantes, que se erige como su historia más debatida y misteriosa. El descenso intencionado de los vigilantes a la tierra demostró su poder corruptor al establecer vínculos con las leyendas griegas de semidioses. El libro de Enoc amplía el breve esbozo bíblico de los ángeles caídos, con una extensa descripción de los vigilantes. El libro de Enoc siguió siendo influyente para los primeros eruditos cristianos y académicos judíos, a pesar de no formar parte del canon bíblico y de ser mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. El libro de Enoc relata los severos castigos que recibieron los vigilantes por violar los mandamientos de Dios. El término vigilantes tiene su origen en la palabra hebrea irim, que significa individuos que observan o personas que permanecen vigilantes. El libro de Enoc presenta guardianes celestiales que vigilan y supervisan el comportamiento humano. Durante su descenso a la tierra, los vigilantes eligieron investigar los cuerpos celestes mientras descuidaban sus deberes celestiales porque perseguían sus propios deseos en contra de los mandamientos de Dios. Las mujeres humanas atrajeron a los vigilantes, lo que les hizo perder su estatus divino, mientras que el afán de poder y orgullo de Lucifer provocó su caída del cielo. 200 ángeles recibieron órdenes de Samyaza, el ángel poderoso, de violar sus deberes sagrados, realizando actos prohibidos. Aunque sabían que sus acciones acarrearían graves consecuencias, los ángeles siguieron adelante con su acuerdo. En el libro de Enoc, capítulo 6, leemos: durante este tiempo histórico de crecimiento de la población humana, llegaron a existir hermosas y atractivas hijas humanas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las codiciaron, y se dijeron unos a otros: los ángeles se casarán con mujeres humanas que posteriormente darán a luz a sus hijos. Y Samyaza, que era su líder, les dijo: creo que rechazaréis este plan, lo que significa que yo mismo me enfrentaré a las consecuencias de cometer un terrible pecado. Este fue el momento que lo cambió todo. Los ángeles abandonaron su devoción a Dios y mediante uniones con mujeres humanas dieron a luz a la temida raza conocida como los Nefilim. Los Nefilim no eran niños humanos ordinarios. Los Nefilim eran seres monstruosos creados a partir de una combinación de ADN angelical y humano que poseían una inmensa fuerza y sabiduría junto con habilidades sobrenaturales. La Biblia los menciona brevemente en Génesis 6. Los Nefilim existieron durante todo este periodo histórico y siguieron existiendo cuando los hijos de Dios se casaron con mujeres humanas para crear hijos. Los hombres de la antigüedad ganaron su fama gracias a su poder y fuerza excepcionales. La frase «hombres poderosos de antaño, hombres de renombre» refleja cómo las mitologías antiguas describían a los personajes semidioses. Los héroes de la mitología griega, como Hércules, Perseo y Aquiles, mostraban habilidades extraordinarias gracias a su linaje mixto divino y humano. Los escritos antiguos describían a los Nefilim como seres extraordinarios que exhibían un tamaño y una fuerza excepcionales más allá de lo que los humanos poseen normalmente. El libro de Enoc cuenta cómo los Nefilim utilizaron su enorme tamaño y poder para consumir todos los recursos humanos disponibles antes de empezar a canibalizarse a sí mismos. El inmenso tamaño de los Nefilim, combinado con su naturaleza destructiva, suponía una amenaza para todas las criaturas vivientes, al tiempo que su existencia contradecía los principios divinos. Las consecuencias de las acciones de los vigilantes duraron más allá del tiempo en que los Nefilim llegaron a existir. Enoc 8 explica que los vigilantes impartieron a los humanos conocimientos místicos prohibidos que nunca fueron destinados al descubrimiento humano. Introdujeron a los humanos en Azazel, instruyó a los humanos en la creación de armas junto con la hechicería y las prácticas mágicas. La vanidad y la seducción encarnadas a través de la astrología y la adivinación, así como la cosmética y la ornamentación corporal, evolucionaron hasta convertirse en fuerzas corruptas
que generaron una violencia y un pecado generalizados que provocaron el colapso de las primeras civilizaciones. Las culturas antiguas cuentan con leyendas en las que dioses y seres sobrenaturales transmiten a los humanos conocimientos secretos que pueden ayudarles, pero que a menudo provocan su destrucción. Dios desencadenó el diluvio universal después de que estos seres alcanzaran un nivel de influencia en el que solo la medida más drástica podría restablecer el equilibrio. Las similitudes entre los Nefilim y los semidioses griegos son claramente evidentes. En ambas historias, vemos las mujeres mortales de la mitología griega producían poderosos descendientes híbridos cuando se apareaban con seres divinos del cielo que se convertían en venerados héroes y gobernantes. Hércules se convirtió en un héroe poderoso porque era hijo de Zeus y de una mujer mortal. Perseo, que mató a Medusa, nació de Zeus y una madre humana. El estatus semidivino y la casi invencibilidad de Aquiles se debieron a que su madre era una ninfa del mar. La historia de la humanidad y la mitología vieron desarrollos importantes a través de niños nacidos de uniones divinas y humanas, al igual que los Nefilim, jugaron un papel central en el libro de Enoc. Las conexiones temáticas entre los titanes griegos y los Nefilim revelan similitudes significativas. Los titanes gobernaron la tierra como seres enormes hasta su derrota a manos de los dioses olímpicos, de forma similar a cómo existieron los Nefilim. Los Nefilim perecieron cuando Dios desató su ira con el diluvio universal. Esto plantea una cuestión intrigante. Según algunas interpretaciones, la mitología griega funciona como una versión pagana distorsionada de la historia bíblica sobre los vigilantes y su descendencia Nefilim. Aunque los Nefilim solo se mencionan brevemente en la Biblia canónica, pueden encontrarse referencias a ellos en diversos textos religiosos e históricos. El libro de Enoc ofrece el relato más completo sobre los vigilantes y su descendencia. Según el libro de los Jubileos, los ángeles caídos desempeñaron un papel clave en la corrupción de los seres humanos. En los antiguos textos judíos de Qumrán, que forman parte de la colección de los rollos del Mar Muerto, se hace referencia a los vigilantes. La Biblia, Génesis 6:4, menciona a los Nefilim y sus orígenes. Un libro apócrifo perdido, conocido como el Libro de los Gigantes, amplía la narración de los Nefilim. Tanto el cristianismo primitivo como el judaísmo adoptaron inicialmente elementos de estos relatos, pero más tarde los eliminaron de sus enseñanzas oficiales para evitar confusiones doctrinales. Las mitologías y tradiciones religiosas actuales siguen conservando estas antiguas leyendas. Las historias de los vigilantes y los Nefilim comparten suficientes elementos con la mitología griega como para justificar una cuidadosa consideración. Los dioses y su descendencia semidivina de la mitología griega podrían simbolizar versiones alternativas de los ángeles caídos junto a su progenie mestiza. Tras su descenso a la tierra, los vigilantes crearon una poderosa descendencia que llevó a la propagación de su influencia a través de múltiples civilizaciones que interpretaron su historia compartida de forma diferente. Mientras que los mitos griegos y las mitologías sumeria y nórdica adaptaron estas historias a sus entornos culturales, el libro de Enoc mantiene intacta la narración original. La siguiente sección explora cómo los ángeles caídos afectaron a las mitologías del mundo antiguo mediante un análisis detallado de su influencia. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han transmitido historias sobre deidades poderosas y vastas figuras primordiales, así como sobre descendientes que portan rasgos tanto divinos como mortales. La mitología griega establece una jerarquía en la que los olímpicos gobiernan con supremacía y los titanes manipulan la realidad, mientras que los semidioses demuestran un poder más allá de los límites humanos. Puede que estos mitos existieran más allá de las fronteras griegas. Numerosos escritos religiosos y documentos históricos de otras culturas describen hechos antiguos idénticos.
Según los relatos bíblicos del libro de Enoc, los gigantes Nefilim, surgidos de ángeles caídos que se apareaban con mujeres humanas, están relacionados con los titanes griegos y los dioses olímpicos. Las antiguas historias globales aparecen en numerosos textos religiosos y culturas a través de representaciones distorsionadas en los mitos de Zeus, Hércules y los titanes. Los dioses olímpicos que gobernaban la mitología griega ejercían su dominio sobre los acontecimientos humanos y los fenómenos naturales desde su fortaleza del monte Olimpo. Los dioses de la mitología griega demostraron profundos defectos humanos que contrastan con el Dios omnisciente y todopoderoso de las creencias monoteístas. Zeus gobernó el Olimpo al tiempo que ganaba notoriedad por sus desenfrenados apetitos sexuales, que se tradujeron en numerosas aventuras con mujeres mortales. Hera permitía que sus celos dictaran sus acciones y a menudo castigaba a la descendencia mortal de Zeus. Como dios del mar Poseidón, se ganó una reputación de rabia extrema que le hizo hundir ciudades enteras. La combinación de codicia y venganza en su comportamiento alineaba a estos dioses más cerca de los ángeles caídos que del Dios justo que describe la Biblia. Estos seres demostraron un comportamiento comparable al de los vigilantes del libro de Enoc, que vinieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los humanos. A través de sus enseñanzas, los dioses olímpicos proporcionaron a los humanos conocimientos sobre estrategias bélicas y habilidades artísticas, junto con técnicas de seducción y engaño. Si pensamos en los dioses griegos como versiones diferentes de ángeles caídos, entonces tiene sentido su necesidad de adoración y su interferencia en los asuntos humanos. Antes de que los dioses olímpicos asumieran el control del universo, los titanes gobernaban como una formidable raza de entidades primordiales. Según la mitología griega, los titanes surgieron de la unión de Urano, que simbolizaba el cielo, y Gea, que representaba la tierra, para convertirse en los primeros gobernantes del cosmos. Los titanes Cronos, que se convirtió en su líder y engendró a Zeus, Atlas, que recibió el castigo de sostener el cielo, y Prometeo, que dio el fuego a los humanos, representan a los miembros más renombrados de su raza. Mediante una vigorosa guerra conocida como la titanomaquia, los olímpicos salieron victoriosos sobre los titanes. Zeus y sus hermanos capturaron a la mayoría de los titanes en el Tártaro, un profundo pozo bajo el inframundo. El destino de estos seres se hace eco del de los poderosos gigantes Nefilim descritos en la Biblia, que demostraron una fuerza excepcional y actuaron como formidables guerreros. Debido a su amenaza para el orden divino, que reflejaba la de los titanes, los gigantes Nefilim fueron aniquilados durante el diluvio universal. Los titanes encarnaban el caos y la rebelión, por lo que su destrucción fue necesaria para que los dioses olímpicos crearan el orden. Las similitudes entre titanes y Nefilim sugieren que la mitología griega adapta una antigua historia de seres poderosos que gobernaron la tierra hasta que una fuerza divina acabó con ellos. Los semidioses surgieron en la mitología griega de la unión entre dioses y humanos. Estas figuras mostraban notables capacidades e intelecto, pero seguían siendo seres humanos que podían sufrir. El semidios más famoso, Hércules, alcanzó la fama gracias a su ascendencia, que incluía a Zeus y a la mortal Alcmena. Su ascendencia divina le otorgó un poder excepcional que le permitió derrotar a criaturas monstruosas y llevar a cabo tareas milagrosas. Este héroe divino humano soportó intensos sufrimientos, ya que la maldición de Hera le obligó a completar 12 trabajos imposibles y a enfrentarse a continuos desafíos hasta que ascendió al Olimpo. La historia de los Nefilim, que describe la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, contiene elementos que concuerdan con esta narrativa. Los Nefilim demostraban una fuerza sobrehumana similar a la de Hércules y eran considerados seres superiores entre los humanos. Estos seres existían como entidades antinaturales que interferían con el orden divino.
Los híbridos divino-humanos iniciaron un caos generalizado que condujo a conflictos que requirieron la intervención de fuerzas divinas para resolverse. El diluvio universal destruyó a la especie Nefilim, mientras que muchos semidioses griegos murieron porque solo un grupo selecto consiguió entrar en el Olimpo. Los semidioses de la mitología griega parecen ser otra versión de los Nefilim, cuya existencia antinatural condujo a su propia destrucción. Tanto la mitología griega como la tradición bíblica presentan montañas sagradas donde residen seres sobrenaturales. Los dioses olímpicos establecieron el monte Olimpo como su hogar y gobernaron la tierra desde allí, según la mitología griega. Solo el permiso divino permitía a los mortales aprovechar la energía divina disponible en este lugar. El libro de Enoc designa el monte Hermón como un lugar sagrado que funciona de forma similar a las montañas sagradas que se encuentran en otras historias culturales. Este lugar se convirtió en el punto de entrada de los vigilantes a la tierra desde el cielo, donde iniciaron su rebelión contra Dios. Hermón recibe su nombre de una raíz que sugiere prohibido o maldito, lo que pone de relieve su vínculo con la transgresión divina. Las cimas de las montañas como hogares de seres sobrenaturales aparecen tanto en la mitología griega como en el libro de Enoc, pero son comunes en múltiples tradiciones antiguas. Las montañas se consideraban hogares sagrados para los dioses en varias culturas antiguas, de forma similar a la función del monte Sinaí en la Biblia, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. El monte Olimpo sirvió como canal de comunicación divino-humano, lo que sugiere que pudo originarse a partir de una reinterpretación cultural del bíblico monte Hermón, donde los ángeles caídos conocieron por primera vez a los humanos. Las similitudes entre la mitología griega y las narraciones bíblicas de ángeles caídos junto con la rebelión divina siguen siendo innegables. A través de su interferencia en los asuntos humanos y la demanda de adoración, mientras comparten sabiduría prohibida, los dioses olímpicos demuestran cualidades de ángeles caídos. Los titanes se asemejan a los Nefilim, que eran enormes gobernantes derrotados en una guerra celestial. Hércules y otros semidioses se asemejan a los seres humanos mixtos nacidos del apareamiento de los vigilantes con las mujeres. El monte Olimpo y el monte Hermón funcionan como residencias divinas en sus respectivas tradiciones mitológicas entre varias culturas que reconocen las montañas sagradas como moradas divinas. Si se verifican las conexiones entre la mitología griega y los sucesos sobrenaturales históricos, entonces la mitología griega representa un relato distorsionado de estos sucesos sobrenaturales. Los relatos generacionales que se han transmitido a lo largo de la historia posiblemente reflejan recuerdos de una época en la que los dioses caminaban activamente entre los humanos y dejaron una profunda huella en la evolución humana. A lo largo de diversas épocas y lugares, las sociedades humanas han mantenido relatos sobre criaturas gigantescas que poseían un poder y una estatura más allá de la comprensión humana. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones de todo el mundo registraron numerosas historias sobre enormes criaturas sobrenaturales que habitaban la Tierra. Los gigantes legendarios podrían haber sido seres reales de la antigüedad, en lugar de figuras puramente mitológicas. De ser así, ¿qué les ocurrió? ¿Un acontecimiento catastrófico los aniquiló por completo o se desvanecieron en el mito a medida que el tiempo borraba todo rastro de su existencia? Según los relatos bíblicos, los Nefilim eran una raza de gigantes creada por la unión de ángeles caídos y mujeres humanas, según el Génesis 6. Durante esa época, existieron los Nefilim, así como una época en la que los seres celestiales descendían a la tierra para engendrar hijos con mujeres humanas. Los antiguos héroes adquirieron un estatus legendario porque todo el mundo reconocía su inmensa fuerza y su amplia fama. Aunque la Biblia no especifica las dimensiones de los Nefilim, el libro de Enoc ofrece un retrato mucho más dramático. El libro de Enoc describe al primer Nefilim
con una altura de más de 3.000 els, lo que equivale a unos 11.000 o 12.000 pies. Si este relato hubiera sido exacto, los Nefilim representarían entidades de tamaño inmenso que sobrepasarían tanto a los humanos como a cualquier especie animal conocida. Las medidas pueden parecer simbólicas o exageradas, pero no dejan de sugerir la existencia de criaturas que superaban las dimensiones humanas, con una altura estimada entre 6 y 9 metros. La mitología griega incluye una historia paralela sobre los titanes, gigantescos seres primordiales que gobernaron el universo hasta que fueron conquistados por los dioses olímpicos. Los titanes de los relatos mitológicos eran seres colosales cuyas alturas superaban las montañas, mientras que sus homólogos olímpicos mantenían proporciones humanas. Entre los titanes más famosos se encontraba Atlas, cuyo enorme tamaño hizo que fuera condenado a sostener los cielos para siempre como muestra de su inmenso poder y proporciones. El titán Cronos fue el padre de Zeus y de sus hermanos olímpicos, pero perdió su poder y fue encarcelado en el Tártaro, que se creía que llegaba tan profundo bajo la tierra como el cielo sobre ella. El relato tradicional de poderosos gigantes antiguos que fueron derrotados por dioses emergentes encuentra su paralelo en el relato bíblico en el que los Nefilim encontraron su fin durante el diluvio universal. Aunque la Biblia menciona a varios gigantes en generaciones posteriores, no describe a ninguno más famoso que Goliat, a quien derrotó David. En 1 Samuel 17, el relato bíblico de 1 Samuel 17:4 describe a Goliat con una altura de 6 codos y un palmo, lo que equivale aproximadamente a 9 pies y 9 pulgadas. Aunque su estatura era inferior a la de los Nefilim del libro de Enoc, se elevaba por encima de la media de su época. La Biblia tiene numerosas menciones de gigantes aparte de Goliat. La Biblia reconoce clanes enteros de gigantes como los Refaim, Anakim y Emim como descendientes de líneas de sangre Nefilim. Los antiguos gigantes, incluido Goliat, podrían ser los últimos descendientes supervivientes de los Nefilim. El método de supervivencia de los individuos frente al diluvio universal, que pretendía eliminar a todos los descendientes corruptos de los ángeles caídos, sigue siendo un misterio sin resolver. Algunas teorías afirman que el ADN de los Nefilim sobrevivió a través de los descendientes de Noé, o que los ángeles caídos reanudaron la reproducción con los humanos después del diluvio. El aspecto esencial de su narrativa trata de cómo los Nefilim fueron destruidos durante el diluvio universal. La descripción de los Nefilim en textos tanto bíblicos como extrabíblicos los retrata como gigantes que exhibían una maldad extrema y un comportamiento violento. Génesis 6. Los Nefilim actuaron como fuerzas corruptas que causaron su destrucción junto con la mayoría de los humanos durante el gran diluvio de Dios. Fuera de los textos bíblicos, existe un relato sobre el diluvio, ya que varias sociedades antiguas lo documentaron como un acontecimiento real. En la antigua epopeya sumeria de Gilgamesh se narra un diluvio devastador que aniquiló a un grupo de seres primitivos, y existen relatos similares en diversas culturas como la griega, la hindú y la de los nativos americanos. Si tuvo lugar un diluvio universal, su propósito podría haber sido un castigo divino, destinado a eliminar a los Nefilim de la tierra. La pregunta final sigue siendo, ¿la existencia de los antiguos gigantes es un hecho histórico real o producto de una narración mitológica? Los científicos aún no han encontrado ninguna prueba física que confirme la existencia de seres como los Nefilim o los titanes, pero las investigaciones que combinan descubrimientos arqueológicos y escritos antiguos proponen que existieron enormes criaturas humanoides durante la antigüedad. La construcción de estructuras antiguas como las pirámides de Egipto y Stonehenge en Inglaterra sugiere que seres con una fuerza excepcional y un gran tamaño podrían haber ayudado en su construcción. La arqueología convencional suele ignorar estos restos óseos de gran tamaño, pero los investigadores presentan estos descubrimientos como pruebas de que los gigantes
pudieron vivir en la Tierra. Muchos pueblos indígenas y civilizaciones antiguas han conservado tradiciones orales sobre periodos históricos en los que existieron gigantes entre los humanos, que los veían alternativamente como líderes protectores y gobernantes aterradores. Aunque las pruebas científicas de la existencia de gigantes siguen sin ser concluyentes, su presencia en textos y mitos antiguos obliga a los historiadores a replantearse la historia de la humanidad. La presencia de Nefilim y titanes, junto con otros seres gigantes, demuestra que entidades sobrenaturales habitaron antaño la Tierra y desempeñaron un papel en la formación de las primeras civilizaciones. La destrucción de estos antiguos gigantes mediante inundaciones catastróficas o guerras divinas inició una renovación completa de la civilización humana, mientras su existencia se convertía poco a poco en un recuerdo mítico. Estas criaturas mitológicas desafían toda explicación, porque sus leyendas aparecen a lo largo de numerosas narraciones culturales. Estas historias sirven como lecciones morales sobre la arrogancia y la corrupción humanas, o revelan un capítulo oculto de nuestra historia humana. Las leyendas sobre los antiguos gigantes siguen cautivando a los individuos, al tiempo que insinúan una narración histórica que sigue siendo más misteriosa de lo que los investigadores creían en un principio, sin tener en cuenta su autenticidad. Dentro de la historia religiosa y mitológica, existe una teoría intrigante, aunque controvertida, que afirma que los antiguos dioses griegos eran ángeles caídos que adoptaron personalidades divinas. ¿Qué actividades realizarían los ángeles caídos cuando descendieran del cielo a la tierra tras su destierro? ¿Elegían estos ángeles caídos ocultarse a los seres humanos o planeaban ejercer su autoridad mediante exigencias de adoración y gobierno sobre la humanidad? La investigación sobre los personajes mitológicos revela que los dioses olímpicos griegos muestran sorprendentes semejanzas con los ángeles rebeldes descritos en la tradición bíblica. Las acciones y el destino de estas entidades mitológicas coinciden con las descripciones históricas de ángeles rebeldes que desafiaron a Dios. Cuando los ángeles caídos regresen a la tierra, probablemente intentarán establecer su dominio y controlar el comportamiento humano. Los demonios actúan como fuerzas malignas ocultas que atormentan a los humanos desde la oscuridad, pero los ángeles caídos se originaron como entidades divinas que ostentaban poder y sabiduría celestiales antes de su descenso. El objetivo primordial de estos seres no era vivir pasivamente en la tierra, sino establecer allí su propia autoridad. La forma de actuar de los dioses griegos sirve de representación exacta de cómo se comportarían los seres celestiales caídos. La población mortal practicaba el culto y presentaba sacrificios a los dioses olímpicos, al tiempo que se comprometía a su servicio. La construcción de templos los honraba y los grandes festivales los celebraban, mientras que sus nombres se convertían en los de las ciudades. Zeus se declaraba rey de los dioses, al tiempo que mostraba un egoísmo y una rabia extremos, y exigía obediencia total tanto a los seres divinos como a los humanos. El poder combinado del miedo y el respeto de Poseidón, Hades y Ares estableció su dominio absoluto sobre el mundo. La intensa necesidad de adoración de estas deidades refleja los mismos objetivos que impulsaron a Satanás y a sus ángeles caídos según las obras bíblicas. En Isaías 14, Lucifer desafió a Dios porque buscaba sobrepasar los cielos y lograr una adoración semejante a la de un dios. Se negó a servir porque su objetivo era convertirse en el centro de la adoración. No se desvaneció cuando descendió a la tierra, sino que trabajó para establecer su propia divinidad. Los dioses griegos muestran un comportamiento idéntico al establecerse como gobernantes celestiales que controlan los acontecimientos humanos y exigen templos y sacrificios para el mantenimiento de su poder. El comportamiento de estos seres reflejaba el que demostrarían los ángeles caídos si fueran expulsados del cielo para vagar por la tierra.
Más allá de su exigencia de adoración, los dioses griegos también compartían otra característica clave con los ángeles caídos. Eran maestros del conocimiento prohibido. En los relatos bíblicos, los ángeles caídos revelan a los humanos secretos divinos que no estaban destinados al conocimiento humano. El libro de Enoc presenta un vívido ejemplo de ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que enseñan a los humanos terrestres estrategias de guerra junto con habilidades mágicas y de creación de armas. Azazel dirigía a los vigilantes e instruía explícitamente a los hombres en la creación de espadas y escudos, mientras que otros vigilantes explicaban misterios celestiales y hechicería. La mitología griega muestra un patrón similar en el que los dioses proporcionaron a la humanidad conocimientos que mejoraron la civilización al tiempo que causaban corrupción. Prometeo destaca como personaje central de la mitología griega porque arrebató el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. En este contexto, el fuego representa algo más que meras llamas físicas, ya que encarna el conocimiento divino junto con la iluminación y el poder. La serpiente bíblica que tentó a Adán y Eva con la fruta prohibida representa otro ejemplo de mitos similares encontrados en diferentes culturas, en los que el conocimiento conduce a la perdición humana. Ares enseñó a los humanos técnicas de guerra, mientras que Hermes impartió conocimientos secretos y habilidades engañosas, y Hefesto cumplió su papel de herrero divino que equipaba tanto a dioses como a humanos. Si los dioses griegos existían como gobernantes divinos destinados a establecer la justicia, su enseñanza de la guerra y el engaño a los humanos plantea interrogantes sobre su verdadera naturaleza. La forma en que funcionan como educadores tanto de la sabiduría como de la devastación es paralela al comportamiento de los ángeles caídos descritos en el libro de Enoc. La figura de Zeus muestra las similitudes más inquietantes con los ángeles caídos. Numerosos eruditos e investigadores han identificado los asombrosos parecidos entre Zeus y Lucifer, también conocido como Satanás o Samyaza, el líder de los vigilantes. Zeus se erige como el máximo gobernante divino que lideró a los olímpicos contra los titanes para hacerse con el poder sobre el cielo y la tierra. Según el libro de Enoc, Samyaza ocupa la posición de líder entre los ángeles caídos y persuadió con éxito a sus compañeros vigilantes para que bajaran a la tierra y se casaran con mujeres humanas. Al igual que Zeus, que gobierna el monte Olimpo, Samyaza lideró la rebelión contra el cielo. Las dos figuras demuestran fuertes cualidades de liderazgo y muestran ambición al resistirse a la autoridad por encima de ellas. El simbolismo del rayo revela otro inquietante paralelismo entre estas figuras mitológicas y bíblicas. Todas las culturas identifican a Zeus como el dios del rayo que lucha con su rayo como arma más poderosa. La Biblia relaciona con frecuencia el rayo con la dramática caída de Satanás del cielo. En Lucas 10. Según Lucas 10:18, Jesús describió la caída de Satanás del cielo como similar a un relámpago. Muchos eruditos entienden que esta narración significa que Satanás experimentó una violenta expulsión literal del cielo, en lugar de simplemente perder su estatus divino. ¿Es la fuerte conexión de Zeus con el rayo una antigua alusión a la propia caída de Lucifer? A menudo se representa a Zeus de pie sobre un trono basado en las nubes, donde gobierna sobre dioses y humanos. Esto es inquietantemente similar a las descripciones de Satanás como el príncipe de la potestad del aire Efesios 2. El texto describe a un soberano falso que ejerce control sobre el mundo terrestre. La teología cristiana describe a Satanás como un ser engañoso que intenta llevar a los humanos a adorarle a él en lugar de al verdadero Creador. Los dioses griegos demuestran eficazmente esta categoría debido a sus defectos y exigencias de adoración similares a los humanos, combinados con su intromisión en los asuntos humanos.
Asumir que la mitología griega representa sucesos sobrenaturales alterados sugiere que los dioses del Olimpo podrían no haber poseído la verdadera divinidad. Estas entidades probablemente funcionaron como ángeles caídos que se hicieron con el poder sobre la humanidad, imponiendo la adoración y la obediencia al tiempo que proporcionaban beneficios fabricados. Zeus, Poseidón, Hades y sus deidades podrían representar vestigios de una época olvidada en la que los seres celestiales cayeron en desgracia e intentaron sustituir a Dios en la devoción humana. Las implicaciones de esta teoría son profundas. Las primeras civilizaciones de la humanidad habrían sido moldeadas directamente por seres celestiales rebeldes si los personajes de la mitología griega fueran en realidad ángeles caídos, creando influencias duraderas en el desarrollo cultural y las creencias religiosas. Numerosos mitos antiguos de diversas culturas parecen ser versiones diferentes de sucesos históricos idénticos. Las figuras divinas de Egipto, Mesopotamia y la mitología nórdica podrían representar múltiples versiones de las mismas entidades caídas que vivieron entre los humanos. La abundancia de elementos coincidentes entre la mitología griega y los relatos bíblicos sobre los ángeles caídos exige atención a pesar de las creencias personales sobre la teoría. La búsqueda de la reverencia divina, combinada con la difusión de información prohibida y la representación de Zeus como contrapartida de Lucifer, revelan una existencia más extraña de lo que se ha enseñado hasta ahora. Los relatos de los dioses olímpicos sirven como advertencias históricas porque si estos dioses eran seres caídos, entonces sus leyendas representan un periodo en el que los seres celestiales intentaron controlar a la humanidad, y esta influencia persiste en nuestro mundo moderno. Al examinar los relatos mitológicos de diversas civilizaciones, se hace visible un patrón cautivador. A pesar de estar separadas por miles de kilómetros y de carecer de contacto directo, hace miles de años numerosas culturas registraron historias idénticas sobre poderosos seres celestiales que descendieron para influir en las sociedades humanas y dirigir la evolución de la civilización. La antigua civilización mesopotámica de Sumeria proporciona uno de los misterios documentados más antiguos a través de sus registros escritos que describen a los Anunnaki como seres celestiales que descendieron a la tierra desde los cielos. Pero, ¿quiénes eran los Anunnaki? ¿Existieron solo como mitos o fueron entidades genuinas cuya influencia se extendió a través de varias culturas y se transformaron en diferentes deidades y seres sobrenaturales en civilizaciones posteriores? Al explorar las leyendas de los Anunnaki y los Nefilim junto a otras figuras divinas de las mitologías del mundo, nos damos cuenta de que estas historias pueden representar diversas interpretaciones de una antigua verdad. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones que surgieron en el actual Irak alrededor del año 4000 a.C., adoraban a los Anunnaki como sus principales deidades. El término Anunnaki significa los que vinieron de los cielos a la tierra, lo que inmediatamente suscita preguntas. La mitología sumeria se diferenciaba de las tradiciones posteriores porque presentaba a los Anunnaki como entidades físicas que venían del cielo a la tierra, donde se relacionaban con los humanos. Según las antiguas creencias, estas deidades gobernaban varios ámbitos de la civilización humana, como la agricultura, la ley, la guerra y el conocimiento. Los sumerios tenían a estas figuras en alta estima porque servían tanto de líderes soberanos como de educadores que influían directamente en el progreso humano durante su estancia entre el pueblo. El concepto de que los dioses Anunnaki alteraron genéticamente a los primeros humanos es el elemento más debatido de su mitología. Tanto el Enuma Elish como la epopeya de Atrahasis registran la era prehumana en la que los dioses realizaban un trabajo agotador para mantener su existencia. Los dioses liderados por Enki crearon a los humanos para gestionar su carga de trabajo como obreros y cuidadores de la tierra
cuando se enfrentaban a inmensas cargas. Estos relatos muestran que los humanos surgieron de la manipulación genética, cuando los elementos divinos se combinaron con la vida humana primitiva para crear una raza híbrida. La narración bíblica de los Nefilim se asemeja a este relato porque describe cómo los ángeles caídos visitaron la tierra para aparearse con mujeres humanas, lo que produjo una descendencia híbrida gigante. Las entidades sobrenaturales transformaron el estado original de los seres humanos a través de su intervención y produjeron descendientes que demostraron una fuerza superior y características avanzadas a la vez que no eran naturales en muchos aspectos. Los Anunnaki muestran notables similitudes con las descripciones bíblicas de seres angelicales como los querubines. La teología tradicional cristiana y judía describe a los querubines como seres sobrenaturales con múltiples rostros que actúan como mensajeros divinos y guerreros, en lugar de los pequeños niños alados representados en las pinturas renacentistas. Las descripciones a veces muestran querubines con rasgos animales híbridos, como alas y rostros humanos, así como extremidades de león o toro. El examen de las tallas sumerias y acadias revela que los Anunnaki comparten rasgos distintivos que incluyen alas, cráneos alargados y formas híbridas humano-animales. Las representaciones de las figuras Anunnaki los muestran portando artefactos desconocidos que se asemejan a los instrumentos sagrados típicamente vinculados con los ángeles bíblicos. Esto plantea una cuestión crucial. ¿Existen pruebas de que tradiciones religiosas como la mitología bíblica, griega y egipcia, estuvieran influidas por los Anunnaki? La civilización sumeria representa una de las primeras sociedades documentadas cuyos mitos formaron la base de múltiples culturas futuras. Elementos de la mitología sumeria se integraron en las civilizaciones babilónica, asiria, egipcia, hebrea, griega y en las primeras civilizaciones hindúes. El mito cultural recurrente de las deidades descendientes del cielo que interactúan con los humanos y producen descendencia mixta existe en múltiples civilizaciones. La narrativa bíblica incluye los relatos de los vigilantes y los Nefilim. Las antiguas figuras mitológicas griegas de los titanes y los olímpicos participaban activamente en los asuntos humanos. La mitología hindú describe a devas y asuras luchando por el control, al tiempo que interactúan con los humanos. Las deidades de Asgard en la mitología nórdica visitan regularmente la Tierra, donde desempeñan papeles importantes en el curso de la historia humana. Un único origen antiguo parece estar en la raíz de todos estos mitos, que han cambiado a lo largo del tiempo para adaptarse a las distintas culturas, pero que mantienen una línea argumental fundamental sobre entidades sobrenaturales que dirigieron o gobernaron las primeras civilizaciones humanas. Mediante un análisis detallado de los mitos, comprendemos que las historias antiguas revelan conexiones que sugieren que tienen su origen en una historia singular perdida de sucesos sobrenaturales que influyeron en el desarrollo temprano de la humanidad. El hecho de que los Anunnaki y los ángeles caídos, junto a dioses de diferentes panteones, representen a los mismos seres celestiales, sugiere que nuestros mitos actuales son vestigios de una era antigua en la que seres sobrenaturales vivían entre los humanos y gobernaban como dioses, al tiempo que podían cambiar las primeras civilizaciones a través de la influencia genética. Varios teóricos sostienen que estos seres eran alienígenas muy avanzados a los que los primeros humanos confundieron con dioses. La naturaleza especulativa de esta teoría lleva a considerar que las primeras interacciones de la humanidad con poderosos seres alienígenas pueden haber sido mitificadas en lugar de documentadas como verdad histórica. La teoría de que todos los mitos antiguos comparten un origen común implica que estas historias representan segmentos dispares de una única narrativa extensa, extendida a través de las civilizaciones y transformada por la cosmovisión distinta de cada sociedad. Es imposible descartar como coincidencia las extensas similitudes entre historias que pueden estar basadas en seres celestiales, eventos históricos malinterpretados
o lecciones morales simbólicas. El hecho de que los Anunnaki tuvieran un efecto significativo sobre los primeros humanos sugiere que su memoria perduraría más allá de su partida, transformándose en los seres divinos y entidades sobrenaturales venerados por las civilizaciones posteriores. A medida que seguimos explorando la mitología, los textos religiosos y los registros históricos, debemos preguntarnos: ¿encontramos mitos distintos o recuperamos una verdad primordial que yacía oculta ante nosotros a lo largo de incontables siglos? Es posible especular que seres celestiales gobernaron una vez el mundo antiguo, ya que su influencia sigue siendo evidente en nuestras tradiciones narrativas actuales. El estudio de la historia se convierte en una búsqueda de las interacciones divinas primordiales de la humanidad, si aceptamos que todos los mitos tienen su origen en una única fuente. A través de nuestra exploración detallada de la mitología, la religión y la historia antigua, descubrimos un patrón emergente fascinante. Los mitos de los dioses griegos junto con los Nefilim y los Anunnaki narran historias similares sobre seres divinos que emergen del cielo para mezclarse con los humanos y dirigir el desarrollo de las civilizaciones. Las conexiones entre los olímpicos que requerían adoración e interactuaban con los humanos, los Nefilim, que eran descendientes de ángeles caídos, y los gobernantes Anunnaki, que descendían de los cielos, demuestran similitudes significativas que implican que estos mitos podrían representar diferentes manifestaciones del mismo pasado antiguo. Las relaciones entre la mitología griega y los escritos bíblicos resultan inconfundibles e imperiosas de examinar. Los dioses olímpicos ejercían su dominio desde el monte Olimpo, de forma similar a como los vigilantes caídos del libro de Enoc se establecieron en el monte Hermón. Zeus utilizó el rayo como arma para mantener su posición de Dios supremo entre los olímpicos, y la Biblia describe la expulsión de Satanás del cielo como semejante a un rayo. Los Nefilim eran gigantes legendarios que eran poderosos guerreros, similares a los semidioses, y titanes griegos que poseían cualidades divinas y mortales con gran fuerza e influencia humana. Los Anunnaki sumerios supuestamente redirigieron la evolución humana de forma similar a como los vigilantes introdujeron la corrupción a través del conocimiento prohibido. La comparación codo con codo de estas historias nos hace cuestionar su condición de mitos aislados, ya que podrían representar partes fragmentadas de una antigua historia compartida, reinterpretada por diferentes civilizaciones. Esto nos lleva a la pregunta definitiva: ¿es posible que estos mitos tengan su origen en hechos históricos reales o son meras coincidencias aleatorias? Las civilizaciones antiguas documentaron encuentros con seres sobrenaturales que evolucionaron hacia la mitología a medida que sus raíces reales quedaban oscurecidas. ¿Existieron los dioses y seres celestiales de estas antiguas historias como figuras reales que una vez vivieron entre los humanos y los gobernaron como monarcas divinos? Estas narraciones funcionan como representaciones simbólicas que expresan diversos aspectos de la naturaleza humana, junto con principios morales y estructuras cósmicas. Algunas personas piensan que estas historias funcionaban como enseñanzas morales, mientras que otras insisten en que las culturas antiguas registraron hechos reales que posteriormente fueron alterados o suprimidos. ¿Qué opina usted? ¿Influyeron seres reales como los dioses griegos, los Nefilim y los Anunnaki en las primeras civilizaciones? ¿O estas historias simplemente representan mitos similares? Estas historias pueden representar diversas interpretaciones culturales de los mismos seres sobrenaturales a lo largo de la historia. ¿Podrían revelar verdades ocultas sobre la historia olvidada de la humanidad? Continúa el debate enviando tu opinión en la sección de comentarios. Sigue explorando los vínculos entre la mitología y la historia religiosa, dándole a me gusta a este video y suscribiéndote para recibir más análisis exhaustivos de escritos antiguos y secretos sobrenaturales. Nuestro mundo esconde secretos inconfesables que podemos explorar conjuntamente mientras trabajamos para reconstruir el pasado que se ha perdido para la historia. Deja que tu curiosidad te guíe
Hasta que nos volvamos a encontrar en el siguiente vídeo.